La presencia con nosotros del señor Víctor Villanueva, vicerrector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Él es experto en asuntos internacionales y con él, bueno, vamos a conversar. Hay un ambiente internacional bastante complejo, no solamente en el área de Latinoamérica, sino también en Oriente. Buenas tardes, señor Villanueva, gracias por estar con nosotros. Gracias, para mí un privilegio estar aquí en el gobierno de la tarde. Gracias, señor Villanueva. A ver si nos explica a los ciudadanos de a pie y a nosotros mismos cómo se ha desencadenado tan rápido el asunto de la llegada de los talibanes sobre Afganistán. Sabíamos que había problemas, que era algo que venía a venir, pero inclusive parece haber sorprendido al mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y llegaron los talibanes y salió el gobierno y el mundo entero está sorprendido por lo rápido y diría yo hasta sin violencia que pudieron hacerse de la capital. Sí, realmente son imágenes totalmente que van a quedar matizadas en la historia. El contexto que se tiene en Afganistán, hay que partir de su análisis a partir de lo que fue el Imperio Otomano, la caída del Imperio Otomano a razón de los efectos de la Primera Guerra Mundial, en donde las potencias dominantes europeas, dominantes del momento, Francia, Inglaterra e Italia, se hicieron una distribución de estos terrenos que implicaba todo lo que fue el Imperio Otomano y sobre todo también aquello de Constantinopla, y que en la redistribución geográfica que hicieron estas potencias no hicieron o no tomaron en cuenta los elementos identitarios y en cuanto a lo religioso de las poblaciones, las distintas poblaciones que conformaban este imperio, que también en su definición era multiétnico y que de esa manera logró siempre tener equidad en cuanto a lo que debió ser, haber tenido un orden correspondiente en lo que fue el Imperio Otomano. Ahora bien, en esta redistribución que hicieron las potencias fueron netamente geográficas, no étnicas, no religiosas. Entonces tú tienes dentro de determinados territorios a distintos grupos étnicos contradictorios entre sí, chiitas, sunitas, en el caso de Afganistán hay 18 áreas, religiones, tendencias distintas, y esto obviamente lleva a un nivel complejo el tema relacionado a lo que es la gobernabilidad in situ, dentro del propio territorio, y esto dio como resultado en que en distintos momentos siempre hubo espirales de amplios enfrentamientos. Luego se atraviesa ya una invasión por parte de Rusia al territorio afgano, en el interés ruso siempre de tener una presencia en lo que es el Medio Oriente, por un contexto ya geopolítico de interés propio entre las distintas potencias que en lo contemporáneo siempre han entendido una distribución geográfica de su presencia, y no solo de la presencia militar, sino también de la captación de los recursos naturales que puedan tener determinados territorios, determinados países. Víctor, fue un error ese pacto firmado por Trump, en el que se liberaron más de 5,000 milicianos y siempre vamos a tener talibanes. Tú habrás escuchado siempre la premisa estadounidense de que no negociamos con terroristas. Entonces el grupo talibán es un grupo que promueve lo que es la guerra santa, el yihadismo, y al promoverlo obviamente métodos del yihadismo, no es que todo el yihadismo es netamente terrorista, pero hay métodos que se utilizan en base al terror. Y esto entonces, la verdadera noticia es que Trump se haya sentado en la misma mesa con terroristas a hacer un acuerdo de paz, entre comillas, solamente para que dejaran de llegar ataúdes a Estados Unidos
con la bandera norteamericana de soldados norteamericanos caídos en este proceso en Afganistán y sin haber mirado el efecto que esto tiene, porque fíjate una cosa. Y hoy pide la renuncia de Joe Biden. Él la pide, pero él lo que debe estar es bastante sentadito, bastante calladito, porque lo que está pasando aquí, si algo se le puede señalar a Joe Biden es que él es el menos tiene que ver con ese conflicto. Porque ahí las explicaciones tiene que darlo George Bush hijo, sí, Barack Obama, Donald Trump, y el que menos le tiene cuentas es precisamente Joe Biden. Ahora, lo señalable a Joe Biden es haber aplicado un plan taxativamente como lo dejó Donald Trump, sin haber establecido una escalada estratégica de desescalada en la presencia militar de los Estados Unidos en Afganistán, y que se sustentara en los informes que inclusive la OTAN sustenta, en que el gobierno afgano contaba con 300.000 efectivos militares debidamente equipados, con la debida tecnología, con la debida capacidad de defensa, y no en base a haber preservado objetivos estratégicos como la ciudad de Kabul, el aeropuerto, algo tan sensible siempre, y que de alguna u otra forma Biden sí se le puede señalar de haber aplicado de manera pura y simple este acuerdo con relación a lo que firmó Donald Trump, y que lo que está pasando es exactamente lo que él firmó, es exactamente lo que hubiese pasado, no importa quién estuviera gobernando, al aplicarse con punto y coma ese acuerdo. Víctor, ¿qué implicaciones tiene, ya viéndolo de hecho, la ocupación de los talibanes en Afganistán? ¿A qué miramos hacia lo inmediato y hacia el futuro por esta situación? Bueno, las implicaciones, estamos muy temprano para desde lo académico tener una dimensión concreta. Ahora bien, de manera inmediata yo te digo a ti el efecto que tiene sobre otras naciones islamistas en la región, que son contrarios, por ejemplo, las derivaciones sunitas y chiitas, como las dos más presentes en los países islámicos, y que entonces tú tienes ahí el contraste entre ser fundamentalista o ser más moderado en cuanto a la misma concepción del Islam. Entonces, aquí tenemos países como Emiratos Árabes Unidos, que es un reino netamente chiita. Entonces, ahora con este predominio sunita entre Pakistán y Afganistán, entonces ahora se está entendiendo que se está conformando una especie de bloque que puede generar amplias tensiones. De hecho, ya el gobierno de Israel está tomando un sinnúmero de medidas, y es la potencia militar de la zona, porque entiende que esto podrá representar una real y seria amenaza, dado a la expansión territorial que tienen estos predominios de estas visiones fundamentalistas del Islam. En términos también, esos términos políticos, sin duda, ese avance presiona a los que se han occidentalizado un poquito más, sea por moderación o sea por conveniencia socioeconómica. Pero en términos de derechos fundamentales para las mujeres y estas niñas que ya fueron creciendo en un ambiente mucho más abierto, volver a la burka, o sea, ¿qué usted presagia? De verdad, como feminista, estoy alarmadísima por lo que significa y por lo difícil que es someter a un ser humano que ya conoció otro tipo de libertades, si se puede hablar, de una manera violenta, vuelve al fundamentalismo. Mira, en el pensamiento occidental, las medidas islámicas con respecto a la mujer no tienen cabida. O sea, yo parto de esa premisa, pero hay que ver también en que ellos los dimensionan como un elemento cultural, que yo no lo tipifico ni siquiera como cultural, sino subcultural. Porque no es verdad que la mujer puede estar doblegada desde una concepción de su, en este caso, jurisdicción, por no decir Estado. Entonces, aquí tenemos un grave ejemplo en términos de lo que debe ser el avance y la evolución de los derechos. Ahora bien, esa es nuestra concepción occidental. Para ellos está matizado en que esa es la regla de la ley islámica, y que por lo tanto la mujer debe estar sometida a esos preceptos que obviamente, insisto, no comparto ninguno.
¿qué es lo que se tiene aquí? Ya esto, vamos a ver, si ellos logran tener reconocimiento internacional como un Estado, como lo han denominado, ellos están planteando ser un reino, un Estado, un emirato islamista de Afganistán. Y si logran consolidar esto y tener aquiescencia en la comunidad internacional, pues entonces tenemos que ver cómo doblegamos esas políticas para que ese Estado modele esa conducta con respecto a la mujer. Pero te estoy hablando de décadas hacia adelante. Mientras tanto, desde hoy hasta ese momento, ¿cuánto tendrán que sufrir las mujeres afganas ese modelo societario que realmente no es, no podemos hablar ahí ni siquiera de inclusión? Eso es total vejación a lo que es la condición del género de ser mujer. Entonces, sobre esa base es un lastre para la humanidad actual tener, imagínate, esto supone inclusive tener un califato en el siglo XXI. Entonces ya más retrógrado no puede ser. Y así obviamente, insisto, es responsabilidad neta de la irresponsabilidad de quien firmó con esos señores un acuerdo de desescalada netamente para que no le llevara más ataúdes a su país. No habrá paz entonces. Bueno, en Nueva York, fíjate, hoy acordonaron una zona ya con un bulto que dejaron. Sí, ya estamos en la antesala de la conmemoración del 20 aniversario de los ataques al 11 de septiembre. Pero aquí tenemos también que ver algo con relación a los Estados Unidos. El régimen talibán fue alimentado por los Estados Unidos para expulsar a Rusia del terreno. Sí, entonces, es una hechura de los Estados Unidos. Es una hechura de la política exterior de los Estados Unidos, de la visión neoconservadora del establishment norteamericano, y que lo que busca esto netamente fue no enfrentar con su ejército a otra potencia, que en este caso era los Estados Unidos, sino utilizar mecanismos alternos, como lo que pasó, por ejemplo, en Libia, en el caso de Muammar Gaddafi, en donde a los insurrectos se le equiparon de armas para que sean ellos en el terreno, y así las potencias no comprometer ni sus efectivos militares, ni sus tácticas, pero tampoco su responsabilidad internacional con relación a esto. O sea que lo que vemos ahí es simplemente un escenario que va a dar mucho de qué hablar. A mí me ha sorprendido no solo el efecto de haber asumido estas ciudades de manera tan rápida, de manera sin resistencia prácticamente, pero me ha llamado mucho a la atención como analista, es el hecho de la conducta del liderazgo talibán, en donde han sido moderados, en donde no han maltratado, no han ultrajado, están permitiendo salida, están haciendo acuerdos para que otros nacionales salgan del territorio. Es decir, tienen una conducta que es literalmente, expresamente, lo que establece ese acuerdo con los Estados Unidos. Y no me sorprendería que lo que esté aconteciendo sea parte inclusive de lo que a ellos les interesa que acontezca en esa nación, porque están actuando de manera muy relajada. Realmente. Gracias, Víctor Villanueva, vicerrector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, y experto en asuntos internacionales. Ya estaremos de nuevo prontamente hablando entonces de Latinoamérica. Será un privilegio. Gracias.